El origen de la caza y por qué fue importante para el desarrollo del ser humano. La caza nos viene acompañando desde hace miles de años. Muy probablemente, el mayor avance que tuvo la humanidad como especie es gracias a ella, y en este video abordaremos este tema. Y esto no quiere decir que esté bien o que esté mal, solo abordaremos el tema de la evolución a través del tiempo. Gracias a las pinturas rupestres y a los restos que se han ido encontrando tanto de animales como de nuestros antepasados y, por supuesto, de las herramientas que utilizaban, hoy día somos capaces de poder contestar a la pregunta cómo empezó la caza. La especie humana ha practicado la caza desde la prehistoria, era la primera y principal ocupación de los hombres. El primer cazador del que se tiene conocimiento fue el Homo erectus, los anteriores a él fueron principalmente recolectores y carroñeros. Y eso se puede confirmar gracias a las herramientas encontradas en los asentamientos y que pertenecieron a la cultura chelense y olduvayense. El humano comenzó a cazar para subsistir, y así sigue siendo actualmente en muchas partes del mundo. ¿Pero qué se obtenía de la caza? Se obtenían las carnes que proporcionaban la proteína y la energía para sobrevivir, pero además se aprovechaban al máximo los recursos de los animales cazados, se utilizaban sus pieles para confeccionar su ropa, sus huesos y cuernos para fabricar otro tipo de herramientas, sus tendones e intestinos para convertirlos en cuerdas e hilos, sus dientes para hacer adornos, su grasa como alimento y también para usos relacionados con el arte rupestre. Era fundamental no desperdiciar ningún recurso y buscar utilidad para todo. Vamos a contarte cómo cazaban los Homo sapiens y los neandertales, los cuales convivieron durante muchos años y utilizaban las mismas metodologías de caza, las cuales obviamente variaban según el tamaño de la presa. La caza de pequeños animales. Estos pequeños animales a los que daban caza, principalmente el Homo sapiens, eran liebres, conejos y pájaros, a los que abatían a pedradas. Sí, así de sencillo, les lanzaban piedras de un cierto tamaño que les pudiesen dejar si no muertos del primer golpe, si mal heridos, para poder tomarlos y después comérselos. La caza de animales grandes. En este caso sus presas serían ciervos, bisontes, mamuts, corzos, cabras, jabalís, caballos y en menor medida habrían cazado renos y rinocerontes lanudos. En el caso de los neandertales habría que añadir además al oso cavernario al que habrían dado caza. Y dependiendo de lo numeroso que fuese el grupo, y del tamaño del animal al que quisieran abatir, así utilizarían alguna de estas técnicas. El acorralamiento. Consistía en hostigar y reducir al máximo el espacio de movimiento del animal, al que acabarían dando muerte, y esto lo podían hacer de las siguientes formas. Número 1. Acorralaban al animal entre todo el grupo y luchaban contra él con puntas afiladas de palos o piedras o lanzas hasta darle muerte. Número 2. Acorralaban al animal contra una pared una parte del grupo y desde la parte alta la otra parte del grupo le lanzaba piedras. Número 3. Acorralaban al animal y lo dirigían hacia un precipicio y le hacían caer. Aquí el grupo también estaba dividido en dos, una parte dirigía al animal, mientras que la otra esperaba abajo a que cayese para terminar de matarlo. Número 4. Acorralaban al animal en el interior de una cueva o gruta y allí le daban muerte. Después de obtener lo que querían, todos los animales capturados eran despedazados en el lugar donde los abatían y lo llevaban fácilmente en piezas hasta el campamento, excepto en el caso de las cuevas, donde normalmente se quedaban hasta que acabase la reserva de carne. Algo curioso de saber es que en las emboscadas los cazadores no lanzaban sus lanzas como se muestra en las películas, salvo contadas ocasiones. Lo que normalmente hacían es que sujetaban sus lanzas con sus manos mientras las clavaban a su presa, como si fuese un cuchillo. Esto se sabe porque se han encontrado fósiles de neandertales y Homo sapiens con numerosas fracturas que demostrarían que se acercaban mucho a los animales cuando cazaban, entonces corrían ese peligro de fracturas y hasta de muerte, pero todo lo que hacían era para que pudieran sobrevivir. La fabricación de trampas. También se hicieron trampas para dar captura a sus presas. Las trampas consistían en cavar un foso lo bastante profundo como para colocar lanzas apuntando la parte afilada hacia arriba y que no fuesen vistas desde la superficie. Aunque como bien te estás imaginando, este agujero era después tapado con ramas y hojas.
Lo que hacía entonces el grupo de caza era dirigir hacia esa trampa a su presa, la cual caía y si no moría en el acto, desde luego que quedaba lo suficientemente mal herida como para que la pudiesen terminar de dar muerte sin que ningún integrante del grupo saliera herido. La pesca. Aquí tenía mucho que ver la puntería y habilidad del cazador, porque la pesca la realizaban utilizando las lanzas, tal y como hacen aún hoy día algunas tribus indígenas del Amazonas o de África. Aunque también conseguían los peces con ayuda de anzuelos creados a partir de los huesos de los ciervos que cazaban. Algunas curiosidades sobre la caza en la prehistoria. Algunas personas se preguntarán si cocinaban o no la carne del animal cazado, pues te podemos decir que sí. Si cazaban la carne al fuego y después se la comían, o eso es lo que creen algunos científicos que están estudiando el tema. De esta manera el fuego, además de ser utilizado para calentarse y ahuyentar a los posibles depredadores, le serviría para cocinar. Eso sí, hay que tener en cuenta que el fuego lo descubrieron los Homo erectus hace unos 400.000 años. Como hemos comentado al principio del video, todo lo que acabamos de contar lo sabemos gracias a las pinturas encontradas, como las de Altamira en Cantabria, y a los restos que se han ido encontrando en distintos lugares, como las herramientas encontradas de la cultura musteriense y lauriñaciense, pertenecientes a los neandertales y los Homo sapiens respectivamente, encontradas en la cueva de Cobalejos, también en Cantabria. Uno de los últimos descubrimientos de los científicos ha sido el confirmar que el hombre ya cazaba con lanzas a las que les añadían afiladas puntas de piedra hace 500.000 años. Como han descrito numerosos antropólogos de las sociedades prehistóricas, fue la evolución de esta primera herramienta mortífera la que permitió a los seres humanos su posterior desarrollo. De este modo, la lanza o jabalina acompañó al ser humano durante miles de años, sobreviviendo y colaborando con otros avances, como el dominio del fuego o la invención de otro tipo de armas. Fue, en esencia, el precursor de toda la posterior invención de armas y del desarrollo de la técnica para la caza. Algunas de las armas que se utilizaban en la prehistoria. La lanza o jabalina. Madera y huesos tallados en forma puntiaguda. Piedras grandes o pequeñas dependiendo de la presa. Ahora nos trasladamos a la caza en la Edad Media. En la Edad Media, la caza fue mucho más que un entretenimiento o un medio de vida para todos aquellos, y eran la mayoría, que vivían en el campo, en contacto con la naturaleza. Desde luego, estaba muy extendida la caza menor, centrada en animales de pequeñas dimensiones y ejercitada por campesinos y otros particulares, con la finalidad de completar la dieta y obtener otros recursos económicos. Pero la actividad más valorada era la caza mayor, reservada a las élites, reyes y nobles, que disponían de tiempo, terrenos propios y gran cantidad de compañeros y servidores. La caza mayor constituía una parte fundamental de la educación y la forma de vida de los nobles. De hecho, entre las primeras exigencias de los caballeros medievales se encontraba montar a caballo, saber cazar y empezar a familiarizarse con las armas. Entrenamiento para los príncipes y nobles. Para los príncipes y nobles, la caza constituía ante todo un entrenamiento para la guerra. La estrategia para alcanzar la presa debía organizarse con tanto cuidado como si de una acción bélica se tratara. A lo largo de los años, la caza, además de favoreció a la preparación física necesaria para participar en la guerra, permitía al caballero medir su aptitud de liderazgo ante un grupo de hombres enteramente dedicados a su servicio. La caza ocupaba a un gran número de personas, había especialistas para cuidar los caballos, los perros y los halcones. Criados o tajoneros para encargarse de las piezas cazadas y descuartizarlas para repartirlas entre los participantes, mozos para asegurar la intendencia durante las jornadas de montería y guardas para velar por el buen estado de todo. Pero la caza también tenía otras finalidades prácticas: aprovisionar de alimento a los ejércitos en constante movimiento, defenderse de los depredadores que atacaban las cosechas, el ganado y a las personas y, finalmente, proporcionar un complemento alimenticio y pieles para el vestido. Los perros de caza. La caza mayor, también llamada montería o venatoria, se centraba en animales de grandes dimensiones a los que se perseguía mediante jaurías de perros adiestrados. Se desarrollaba en terrenos agrestes en el monte, en roquedales o en la espesura de los bosques y se definía por ser un privilegio de príncipes y nobles. Como la caza mayor era un privilegio reservado a los nobles,
Si un campesino mataba a un ciervo podía ser castigado con el destierro y hasta con la muerte. Hay muchos testimonios de la afición de los reyes, quienes consideraban un honor matar a una gran presa mientras los miembros de su séquito permanecían como espectadores de la lucha. Los perros eran esenciales para detectar las presas y empujarlas hacia los cazadores. Por lo general, los perros de caza se mueven en tres categorías principales: perro perdiguero o de cobro, perro de aguas y perro pointero de muestra. Características de un perro de caza. Tenían que tener un buen instinto para la caza. Fuerza, para soportar las duras condiciones de la caza. Un buen olfato, porque si el perro no tiene olfato solo entorpecería la caza aun cuando la presa esté delante de sus narices. El ladrar o un fuerte ladrido era útil para según qué tipo de caza, ya que, si el perro no avisa al ver a una presa, que puede poner en peligro su vida, por ejemplo, enfrentándose solo a un jabalí, y no reclama la ayuda de la jauría, entonces estaría acabado. La valentía, solo el perro valiente se atreve a encararse al jabalí o entrar a morderlo, y con el complemento del ladrido le da tiempo a sus dueños y a su jauría para llegar a ayudar. Ahora algunas de las razas que se utilizan para la caza son: sabueso. Los sabuesos tienen una gran capacidad olfativa, de gran variedad de tamaño y colores, pueden cazar solitario o en grupo, denominándose al grupo jauría. Pueden detectar el rastro de olor dejado por una presa muchas horas después de que ésta haya pasado por el lugar. Son utilizados para la caza menor y para la caza mayor. Lebrel. Los lebreles son perros adaptados para la carrera, localizan a sus presas mediante la vista y tras una rápida persecución la alcanzan y la matan. Este tipo de perro de caza es caracterizado por las formas esbeltas, los miembros largos y el volumen reducido de la caja craneal. Suelen ser más altos que largos, la cabeza es estrecha y las orejas semirrectas y presentan un gran sentido de la vista. Perro levantador. Este tipo de perros hacen salir al animal de caza fuera de su escondite, para que el cazador los pueda ver. Los perros español son especialistas en hacer levantar el vuelo a las aves, históricamente antes de que aparecieran las armas de fuego, cuando eran utilizados para la caza con halcones. En lugares donde la caza está escondida es necesario un perro que haga volar a las aves. Perro de agua. Estos perros tienen una especial preferencia por el agua, siendo muy utilizados como perros cobradores en la caza de aves acuáticas. Los perros de agua son un grupo de razas caninas caracterizadas por ser de tamaño mediano y tener el pelo de consistencia lanosa y rizado. Perro retriever. Su habilidad principal es su capacidad para buscar y traer sin dañar a las presas caídas al suelo que los cazadores no hayan podido recoger. Perro de muestra. Los perros de muestra son perros utilizados en la caza menor y que tienen la particularidad que al localizar la presa se quedan quietos, señalando al cazador dónde está la caza. Adiestramiento por el que pasan o por el que pasaban para la caza. Para que un perro sea realmente útil para la caza debe, como cualquier otro, cumplir las fases de domesticación, socialización y adiestramiento específico. Y se dividen en las siguientes fases. Localización de la presa. Recogida de esta. Llevar la presa ante el dueño. Posicionamiento ante él. Soltar la presa a la orden. El localizar la presa requiere de un conjunto de habilidades que se desarrollan progresivamente, en relación directa con la adquisición de experiencia. La cetrería. Denominada cetrería o arte de volatería, mejor dicho, es la actividad de cazar utilizando aves rapaces. Era un tipo de caza muy distinta a la montería. Se desarrollaba en lugares húmedos, riberas de los ríos o llanos donde abundaban las aves de presa, y más que un entrenamiento bélico era una ocasión de lucimiento y diversión. Desde luego, también estaba reservada a la élite. Los caballeros que practicaban la cetrería ostentaban con orgullo no tanto los trofeos conseguidos, sino las aves de montería que poseían y la manera en que éstas habían sido amaestradas, para lograr que el azor o el halcón apresara a las aves sin desgarrarlas, cambiando sus instintos feroces y doblegándolos a la voluntad y servicio del hombre. Este adiestramiento estaba a cargo de especialistas. Aún así, la cetrería también podía servir para desarrollar aptitudes asociadas con la nobleza.
En la partida había que saber calcular el momento preciso para lanzar el ave, tener paciencia, mostrar prudencia para evitar los peligros naturales y saber aprovechar los vientos. Los orígenes de la cetrería son muy antiguos. Es posible que se haya descubierto en China, ya que existen muchas referencias sobre la práctica de la cetrería antes de Cristo en diversos textos chinos. Algunas de las especies que se ocupan para la cetrería son el halcón peregrino, el azor norteño, el gavilán americano, la lechuza común, entre muchos más. Algunas de las armas que se utilizaban en esta época. El arco. Estaba hecho de madera, intestinos de animal, tendones, plumas o cuerda, su longitud aproximada entre 1.10 a 1.60 metros, su peso iba de 1.2 kilogramos a 2 kilogramos, su alcance efectivo, 25 metros, algunas ventajas, permitía estar lejos del animal a la hora de dispararle, evitando ataques, algunas desventajas, requiere cierta destreza y práctica para poder ser utilizado con la efectividad necesaria. La ballesta. Estaba hecha de madera y o metal, refuerzo del arco y punta de la flecha, intestinos de animal, cuerdas y cuero para hacer algo más sofisticada la cuerda tensora. Se incluyen las plumas de aves para hacer la guía en las flechas. Su longitud aproximada 90 centímetros y 1.15 metros. Su peso, de 1.7 kilogramos a 3 kilogramos. Su alcance efectivo, entre 30 a 45 metros. Algunas ventajas, permite hacer blanco a mayor distancia, con mayor potencia y precisión que el arco. Se puede disparar de pie, tumbado o a caballo, y siempre está lista para el lance. Algunas desventajas, requiere cierta destreza y práctica para poder ser utilizada adecuadamente. La repetición del disparo es lenta, ya que el intervalo de tiempo que se necesitaba para poder cargarla es significativo. Arcabuz. Estaba compuesto de madera y o metal y cuerda de mecha, su longitud aproximada, entre 96 centímetros y 1 metro, su peso, hasta 29 kilogramos, su alcance efectivo, no supera los 50 metros, algunas ventajas, podía provocar la muerte súbita de la presa. En la caza de animales peligrosos, como osos, lobos o jabalíes, el efecto de parada era mayor que el de las armas propulsoras de flechas, algunas desventajas, la acción de cargar era lenta y el disparo no resultaba tan inmediato como el de la ballesta. Si llovía podía fallar al mojarse la pólvora o apagarse la mecha. Por último, la caza en la actualidad. La caza en la actualidad se sigue haciendo, pero con armas y equipos más sofisticados, y el comercio de caza ilegal es un negocio multimillonario que mueve entre 7.000 y 23.000 millones de dólares al año, comparable al del tráfico de drogas o de armas. Es un negocio porque hay piezas que cotizan en el mercado a más precio que el mismo oro. Por ejemplo, el cuerno de rinoceronte. Muchas piezas son demandadas por sus supuestas propiedades curativas. En otros casos, consumir ciertas especies es una señal de estatus social. Por último, hay especies que se comercializan como mascotas exóticas o por coleccionismo, como es el caso de muchos reptiles o de loros y periquitos, pero también de aves cantoras en jaulas, muy demandadas en Indonesia o China. ¿Qué especies de animales son las más vulnerables a esta práctica ilegal? Uno de los casos es el del rinoceronte. Hay países, como Vietnam, donde se demandan sus cuernos para el tratamiento del cáncer. Debido a estas creencias y al aumento de la demanda internacional, el precio alcanzó los $60.000 por kilo en 2012, duplicando el valor del oro o platino y siendo más valorados que los diamantes o la cocaína. Entre 2007 y 2014, según la organización WWF, la caza ilícita de rinocerontes en Sudáfrica aumentó un 9.000% por estos motivos. Disminución de la población de aves y mamíferos. Aunque la caza furtiva es una actividad que lleva miles de años practicándose, a día de hoy el ansia de los cazadores por amasar una gran fortuna ha hecho que esta práctica ilegal se dispare en muchos países. Además, el acceso a tecnologías como gafas de visión nocturna facilitan la infiltración en zonas protegidas de los cazadores ilegales. Normalmente, en estos casos de caza furtiva la atención se centra en los animales cazados y en la extinción de ejemplares, pero nunca en aquellas especies que sobreviven y en cómo les afecta también esta situación. De hecho, según estimaciones ha desaparecido alrededor de un 58% la población de aves y hasta un 83% la de mamíferos pequeños.
A pesar de los múltiples esfuerzos de la mayoría de países por detener y limitar la práctica de la caza de especies en peligro de extinción a base de numerosas leyes y tratados, lo cierto es que la caza furtiva sigue siendo una actividad muy extendida, especialmente en Asia y África. De hecho, existe un tratado conocido como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres llamado CITES. No obstante, esto no detiene a la mayor parte de cazadores furtivos que consideran la caza una estupenda actividad lucrativa debido a los millones de dólares que mueven el marfil, los cuernos y la piel de animales en el mercado. Además, esta práctica provoca graves daños en el ecosistema natural. Alteraciones en el ecosistema. Una de las principales consecuencias de la caza furtiva es la extinción de numerosas especies de animales, lo cual trae consigo importantes y gravísimos cambios en el ecosistema. Sin ir más lejos, esta desaparición de fauna salvaje altera de forma considerable la calidad del agua, dando lugar a la aparición de bacterias perjudiciales para la salud. Es más, aumenta la manifestación de distintas plagas y enfermedades zoonóticas transmisibles entre animales y humanos que terminan suponiendo un gran riesgo para la salud. La caza furtiva también acaba siendo responsable en gran medida de la proliferación de siniestros como los incendios. El miedo de los animales al ser humano. Con el fin de huir de una posible muerte, el instinto de supervivencia los lleva a alejarse de su hábitat natural, cambiando de esa forma su comportamiento, su manera de vida y hasta su modo de reproducción. Todo ello para evitar cualquier contacto con el ser humano y poder vivir tranquilamente sin estar en constante peligro de extinción. Cambios en la cadena alimentaria. Al cambiar el ecosistema y abandonar los animales su hábitat natural para sobrevivir lejos del ser humano, se altera de forma considerable la cadena alimentaria, no solo la de los propios animales sino también la del ser humano. Aquellas comunidades que se alimenten de un ecosistema en concreto verán cómo la variedad de comida escasea debido al diezmo de fauna, poniendo en peligro el ecosistema entero. La caza no solo influye en los animales que mueren sino en las presas, depredadores y plantas que conforman el entorno, dando lugar a una mala calidad del suelo y a la escasez de nutrientes. La importancia de la caza para el control de las poblaciones animales. El papel de la caza mayor en la gestión y conservación de los hábitats revela que es muy importante mantener las densidades adecuadas de poblaciones, ya que una superpoblación puede suponer un gran problema para la regeneración de especies y una amenaza para la dinámica forestal. Y pese a todo lo que se ha dicho y prohibido la caza en algunos lugares del planeta, prohibir la caza en su totalidad sería realmente perjudicial para el medio ambiente. Y es porque, gracias a ella, son muy extensos los territorios que se han conservado intactos, evitando que se hayan realizado otras actividades más agresivas para el medio ambiente. Por esta razón, los cazadores están obligados a pagar licencias e impuestos por ejercer la actividad, para que posteriormente el dinero sea reinvertido en actividades de conservación. Entre otros aspectos como el control de depredadores, la repercusión del aporte de agua o alimento o las propias repoblaciones son favorables para todas las especies, incluso, en el caso del control de depredadores, también resultó ventajoso para algunas especies presa, destacando las consecuencias negativas del control ilegal sobre especies protegidas.